¿Qué tal, hermano en Cristo Jesús? Bienvenido a una transmisión más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en su Santo Evangelio del día de hoy. Te saluda tu amigo Ismael Illescas Olmos, predicador de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, escuchemos el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efeta, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en su Santo Evangelio del día de hoy. Le llevan a nuestro Señor Jesús un hombre que es sordo y tartamudo. Hermano en Cristo Jesús. Qué difícil es y qué doloroso es para una persona no poder oír los sonidos tan maravillosos que Dios nos ha dado, como son el sonido de la lluvia al caer, el canto de los pájaros, la voz de nuestros seres queridos. Hermano en Cristo Jesús. ¿Qué diferencia hay entre oír y escuchar? Quiero platicar contigo, hermano en Cristo Jesús. Hoy por la mañana, cuando estaba estudiando el Evangelio, oía que afuera de mi casa había una persona trabajando. Oía cómo preparaba una mezcla con cemento, arena, agua y grava. Cómo oía que se arrastraba la pala y azotaba en su bote para llenarlo, para poder trabajar. Sin verlo, supe que era un albañil el que estaba trabajando. Y di gracias a Dios porque puedo escuchar. Gracias a Dios porque puedo hablar, puedo expresarme. Qué difícil es para una persona tartamuda el poder comunicarse. Una persona muda tiene que comunicarse a través de señas. Hermano en Cristo Jesús. Poder expresar sus sentimientos, su forma de pensar, lo que está sintiendo. Vivir esa persona en silencio. Es muy triste, hermanito en Cristo Jesús. Para nosotros, los seres humanos, la comunicación debe de ser entre dos personas. Una persona que es el emisor, que es aquel que envía el mensaje, y la otra persona que es el receptor, aquella persona que recibe el mensaje, que recibe la información. Para tener una buena comunicación, un buen diálogo, tenemos que saber hablar, saber escuchar. Sabemos que hay escuelas para personas que quieren hablar en público, para oradores, escuelas de canto, donde las personas pueden expresarse vocalmente, pero hasta ahorita no conozco una escuela donde nos enseñen a escuchar. Escuchar a esa persona que tiene un problema. Escuchar a esa persona que está pasando por alguna enfermedad, por alguna situación familiar,
como aquella comadrita, como aquel compadre que se acerca y nos platica el problema en su matrimonio, el problema con sus hijos. El tener paciencia para escuchar a esa persona atentamente sin interrumpirlo. También pidiéndole a Dios el don del buen consejo para poder darle una respuesta a esta persona sin que se sienta corregida, sin que se sienta regañada. Ser cauteloso para dar una buena respuesta. Hermano en Cristo Jesús, decía el profeta Amós: yo no era profeta ni hijo de profeta, solamente era un pastor y vendedor de higos, pero el Señor me llamó y me dijo: ve y profetiza. Hermano en Cristo Jesús, somos llamados. El Señor toca la puerta de nuestra casa. Si nosotros abrimos la puerta, la luz entrará en nuestra casa para llevar el Evangelio. Dice nuestro Señor Jesús: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, como aquellas campanas que resuenan y llegan a cualquier rincón. No debemos de ser como aquellos perros mudos, dice el profeta Isaías en el capítulo 56, versículo 10, que no debemos ser perros mudos para hablar, para defender a nuestra familia de la drogadicción, del alcoholismo, de la prostitución, a nuestros jóvenes que se están perdiendo. Hermano en Cristo Jesús, debemos de abrir nuestros oídos. Dice nuestro Señor Jesús en Hebreos capítulo 3, versículo 15: si hoy escuchas la voz, no endurezcas tu corazón. Hermano en Cristo Jesús, roguemos a nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que el Señor Jesús abra nuestros oídos, abra nuestra boca para poder llevar el Evangelio a todo aquel hermano necesitado, sediento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Decimos todos que así sea.